Bueno, hoy día quería hablarles de un tema que, eh, bueno, todos los temas son importantes, pero hoy día estaba, ¿cómo se llama?, meditando sobre una mentalidad de reino que nosotros tenemos que tener, que se basa en la obediencia a Dios voluntario y que lo mueve el amor, ¿cierto? Y el agradecimiento, ¿cierto? Y, y la humildad y el reconocimiento. Sin embargo, nos encontramos con un movimiento contrario, que es diabólico, es carnal, que se basa en la desobediencia, en la rebelión, ¿cierto? Y en querer ser nuestro propio dueño de nuestra vida. Entonces, desde ese punto de vista, creo que vamos a partir hablando un poquito sobre la rebelión. Porque muchas veces no hemos nosotros cuantificado cuán grande y terrible es el pecado de la rebelión y cuán sutilmente puede estar influenciando sobre nuestras vidas. La idea es que nosotros podamos analizarnos, podamos mirarnos, ¿cierto?, en frente de las Escrituras y ver si quizás en nosotros estamos operando, ¿cierto?, bajo algún principio de rebelión, porque el principio de rebelión es la base de todos los principios satánicos. ¿Ya? Acuérdense que cuando en las Escrituras hace referencia a esta rebelión de Satanás, ¿cierto? Dice de que él quiso subir a lo alto, él quiso subir, ¿cierto?, al trono de Dios, dice, subiré al trono de Dios, a lo alto, ¿cierto? Y vemos de que hay una abierta rebelión. ¿Por qué dije al principio, por ejemplo, que la mentalidad del reino tiene que ver con una obediencia voluntaria? Porque Dios puede someter a cualquiera a que le obedezca, pero no necesariamente es decir que no es una persona rebelde. Y un ejemplo de esto, aunque vamos a hablar de ¿cómo se llama?, otras cosas, pero un ejemplo de esto nosotros nos encontramos con Jonás. Jonás, ¿cierto? Nosotros vemos que es un profeta rebelde y amargado. Dios le ordena ir a Nínive a predicar y él se va en sentido contrario, huyendo de Dios porque no quería y encontrando un montón de justificaciones. Y las justificaciones más estúpidas que uno puede ver en la vida. O sea, es como decirle a Dios, que fue lo que dijo Jonás, es que tú eres demasiado bueno, ¿entiendes? Eres demasiado misericordioso, bueno y querendón. Entonces yo sabía que ibas a perdonar a Nínive, entonces ¿para qué tomarme la molestia de venir a predicar? ¿Me entienden? Entonces llega a ser ridícula e ilógica la justificación para desobedecer a Dios. Es que tú eres demasiado bueno, ¿me entienden? Es como... Entonces vemos de que pese a que él igual siguió teniendo un corazón rebelde y amargado, porque las circunstancias a las cuales Dios lo sometió lo llevaron en su momento de aflicción, ¿cierto?, a hacer lo que Dios quería. Sin embargo, Jonás no permitió que las circunstancias cambiaran su corazón. Y a veces a nosotros nos pasa. Estamos bajo distintas circunstancias que nos toca vivir: crisis económica, crisis en el matrimonio, crisis en la iglesia, crisis, ¿cierto?, en la salud, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con circunstancias tan graves que de repente nos empujan, literalmente nos empujan a pedir más ayuda de Dios, humillarme, etcétera, etcétera. Y como dijo Jonás, cumpliré los votos que prometí, todo lo demás, estamos todo claro. Pero cuando viene ya la calma, la paz, la prosperidad, ¿cierto?, o las cosas empiezan a salir mal otra vez, y no estoy en esa aflicción tan grande que estuve, y las cosas empiezan a salir mal otra vez, me amargo, me enojo con Dios y me rebelo. ¿Me entienden? Y eso es porque yo no permití que las circunstancias cambiaran mi corazón. Y eso es algo que tengo que permitir yo. ¿Me entienden? Porque ahí está la diferencia entre una persona que ama a Dios y una persona que solamente le tiene miedo a Dios o respeto a Dios. Acuérdense que las Escrituras dicen de que crees en Dios, acuérdate que los demonios también creen y creen y tiemblan, porque conocen que Dios es temible, es terrible, es poderoso, y los puede destruir simplemente con un soplo. Entonces, ahí entra el concepto de la fe, que no es una fe muerta, sino una fe viva que lleva obras.
Y dentro de eso nosotros ¿cómo se llama? Tenemos que entender de que no basta solamente con creer que existe un Dios que es temible, que es poderoso, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Temer a su castigo o al trato, sino realmente cuando nos relacionamos de una manera correcta con Dios, basados en lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros lo amamos. Y no hay temor a un castigo, temor a que Dios me va a pasar por una prueba si no lo obedezco, Dios me va a pasar. ¿Por qué? Porque como dice Juan 4, el perfecto amor echa fuera el temor. Y Juan está intentando explicar cómo ese amor impacta la vida del creyente. Cuando dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso el entendimiento o el impulso, el motor de amar a Dios es el amor que Dios nos ha tenido. El problema es que nosotros muchas veces no queremos entender cuánto Dios nos ama, que entregó a su Hijo Jesucristo, y lo vemos solamente como un concepto teológico, que no lo logramos entender de una manera eterna y profunda con respecto a nuestra vida personal. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo se llama? Volviendo al tema. La falta de amor a Dios nos va a llevar a la rebelión o a la amargura. Yo debo ser una persona que persiga amar a Dios, no cumplirle a Dios, amar a Dios. Y eso se aprende, eso se ejercita. ¿Entiendes? Amar a Dios se aprende y se ejercita, porque nace de, como dice Juan 4, ¿cierto? O perdón, ¿cómo se llama? Primera de Juan 4, nace de cómo yo veo, percibo, me es revelado, busco, encuentro, ¿cierto? Con mis propios ojos, con mis propios oídos, cómo Dios ha manifestado su grande, eterno amor en el sacrificio de su Hijo, que significa que Jesús se haya entregado por nosotros, que el Padre lo haya entregado en propiciación de nuestros pecados, que Jesús se haya encarnado, ¿cierto? Que haya padecido, que haya muerto, que haya bajado a lo más profundo de la tierra, que haya resucitado. ¿Qué significa para mi vida? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre mí? Por eso que cuando hemos visto Cristología, yo trato de enfocarlo, ¿cierto? En ese camino. ¿Qué impacto tiene para el creyente? Yo no saco nada con saber sobre la unión, ¿cómo se llama? Hipostática, ¿cierto? Y hablar con términos de alto valor teológico, si no logro entender el impacto que ha tenido para mí en forma personal, ¿cierto? Entonces, miren, a mí en ciertas circunstancias ¿cómo se llama? Acusaron mucho, o más que, ¿cómo se llama? Acusar, perdón la palabra, ¿cómo se llama? Criticaba mucho que yo usaba supuestamente un lenguaje muy elevado para enseñar en cierto, ¿cómo se llama? Instituto. Entonces, sin embargo, yo nunca usé terminología, ¿cómo se llama? Teológica, de hablar de la hermenéutica, salvo que haya que hablar sobre la hermenéutica y la exégesis, pero que yo esté citando raíces hebreas y cosas así. ¿Cuál era el problema? Que muchas veces nosotros no queremos entender el tema desde el punto de vista de impacto a nuestra vida. Y eso es lo que cuesta entender. Queremos entender a Dios de una manera simple y superficial para yo saber. ¿Me entiendes? Pero no queremos, ¿cierto?, tener un impacto, ser impactado y realmente entender qué relevancia práctica tiene eso hacia mi vida. Entonces, si yo no amo a Dios de una manera activa, de una manera ferviente, con pasión, con actitud, ¿amén? Si yo no quiero crecer como un cristiano, si yo no quiero crecer como hijo de Dios, si yo no soy una persona que todos los días se pregunta, Señor, ¿seré el hijo o la hija que tú quieres que yo sea? ¿Estaré comportándome como una persona que realmente ha sido salvo por el Dios eterno? ¿Estaré siendo agradecido con lo que hiciste en la cruz? ¿Realmente entiendo? Entonces, ¿qué pasa? Y este es el concepto que yo quería hablar, de que la rebelión, ¿cierto? Bueno, este es un tema más largo, pero voy a intentar simplificarlo lo que más pueda en el tiempo que tenemos. La rebelión, desde el punto de vista de la humanidad, ¿cierto? En cierto aspecto, hay muchos más, pero en cierto aspecto se revela en que el hombre quiere autoestablecerse. Autoestablecerse. Nosotros vemos, por ejemplo, de que Dios mandó, cuando creó al hombre, le dijo: fructificad,
multiplicaos y llenad la tierra. Y ese es un principio del reino de Dios, que está puesto creacionalmente en el ser humano. Obviamente ha sido pervertido por el pecado y se los voy a explicar y se los voy a probar. Es el mismo principio que se mueve en la evangelización o el establecimiento espiritual del reino de Dios. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del libro de Hechos. Jesús, cuando establece la iglesia, ¿cierto?, y les da las últimas instrucciones, le dice: quedaos aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y recibiréis poder, y me seréis testigos, ¿cierto?, aquí en Jerusalén, aquí en Jerusalén, este punto pequeño donde estamos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo rincón de la tierra. ¿Me entienden? El mismo principio creacional del ser humano. Expansión, multiplicación. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que hizo la iglesia en Hechos? Se estableció. Empezaron a predicar en Jerusalén, en Judea, pero no llegaron a los samaritanos. Y ahí se estaban quedando en Jerusalén. Somos los 12 apóstoles. ¿Cómo se llama? Las personas vienen para acá, tenemos pastores, tenemos ancianos, tenemos profetas, tenemos maestros, y estamos cómodos acá. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Permitir una persecución. Y cuando hablo de permitir una persecución no es un juego. Hubo mártires que murieron. Jacobo murió asesinado por el rey Herodes, que él lo atravesó con una espada, sin pena ni gloria. ¿Me entienden? La muerte de, ¿cómo se llama?, Esteban, vino una persecución. Y la gente huyó, ¿cierto? Y en ese huir, porque los cristianos estaban siendo asesinados, en ese huir, los cristianos empezaron a predicar el evangelio en los lugares donde ellos iban. Y ahí se empezó a expandir el evangelio, ¿no? No es que Dios con un látigo haya dicho: los voy a perseguir porque ustedes... no. Jesús ya les había profetizado de que los iban a matar en las sinagogas, los iban a perseguir por causa de mi nombre. Sin embargo, este hecho los impulsó a hacer lo que Jesús les había dicho que tenían que hacer y que no lo habían hecho. Nos encontramos con un hecho ya en lo natural, porque aquí estamos hablando del funcionamiento como iglesia de expansión del evangelio. Usted dirá: ¿qué tiene que ver eso con mi vida cotidiana? Eso yo lo puedo cumplir cuando estoy en el culto, cuando siento en mi espíritu quizás dar una prédica y hablo con el hermano: hermano, quiero dar un mensaje, me da una oportunidad, o siento de cierto ir a predicar a tal punto, pueden ustedes venir conmigo porque no tengo idea cómo se hace, etcétera, etcétera. Más que eso, nos encontramos con un hecho natural, que nuestra naturaleza se opone a este principio del reino de expansión. Y quiero que entienda, no lo espiritualicemos al punto de hacerlo místico. Es una forma de ser, una mentalidad de reino. Yo no estoy hablando de algo místico, estoy hablando de un propósito creacional. Obviamente, cuando hablo de espiritual, tiene trascendencia sobre lo natural y lo práctico, que lo vemos desde la creación. Fructificado, o sea, preocúpese primero de ser fructífero, de ser una persona que se multiplica y llene la tierra. Y hay un gran misterio en esas tres frases. Usted tiene que ser fructífero, manifestar frutos de lo que Dios ha hecho en usted. Y cuando yo manifiesto frutos, es cuando yo me preocupo de hacer, de preocuparme de entender, de poner en práctica las enseñanzas del que murió por mí en la cruz, que es Jesucristo, y ponerla en práctica en mi vida. Luchar por vencer el pecado, luchar por ser libre, luchar por cuestionarme, ¿me entienden? Después que soy fructífero, entonces multiplicaos. Que yo sea una persona con una característica, una cualidad, una condición, una persona que se multiplica donde está. Soy una persona que influencia a otros para multiplicar lo bueno que ha hecho Dios en mí. ¿Me entienden? En lo natural, en lo práctico, en el trabajo, donde sea. Y, finalmente, llenar la tierra. ¿Me entienden? Y ahí yo ya puedo establecer, ¿cierto?, el reino de Dios, o multiplicarme y establecerme en mis alrededores y hasta donde alcance a llegar.
¿Por qué le digo que no es solamente en el funcionamiento de la iglesia? Nos encontramos con el hecho bíblico de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que quisieron hacer los hombres? ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, ¿cierto? ¿Y qué quisieron hacer ellos? Oye, ¿cierto? Construyámonos una torre, ¿cierto? Que llegue hasta lo alto, hasta el cielo, y nos establecemos aquí. Querían autoestablecerse. Aquí nos quedamos. Y eso pasa, hermanos. Y quiero que entienda, porque incluso muchas veces esta mentalidad de reino de multiplicación está en gente que no es cristiana, porque es algo que viene creacional. Por eso que yo le dije al principio que es algo creacional que pervirtió el pecado. Hay gente que tiene esta mentalidad y generalmente gente que triunfa en los negocios, ¿cierto? Porque tiene otra mentalidad o llega muy lejos en el trabajo que está porque no se autoestablece, no se conforma. Por ejemplo, es gente que cuando uno está en un trabajo entiende que es proactiva, aunque no es lo mismo, pero para tratar de llegar a una proactiva en un buen sentido, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una persona que llega, que hace un poco más de lo que hace o no se conforma con quedarse en ese estatus. Quiere crecer, se quiere desarrollar, quiere entender cómo funciona todo, ¿cierto? Para hacerse parte de ese engranaje y que no se conforma solamente con que, ¿cómo se llama? A él le digan, tú pones ese clavo ahí. Sino que él pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué pongo el clavo ahí? ¿Qué pasa después con lo que hago? ¿De dónde viene? ¿Cómo es el proceso de la empresa donde estoy trabajando? ¿Me entiendes? Es una persona que tiene otra mentalidad, y eso es una mentalidad del reino de Dios, que está de forma creacional en las personas y se manifiesta en algunas personas, ¿cierto? Así, obviamente pervertido por el pecado, porque muchas veces lo mueve la codicia, ocupa ciertas herramientas carnales como estafar, o cómo se llama, hacer lucharle el piso a la gente, o cómo se llama, malas prácticas, ¿cierto?, en lo financiero, o cómo se llama, deslealtades para tratar de escalar. Pero generalmente la gente que triunfa en un trabajo y parte de abajo y llega al puesto más alto, o gente que es buena para los negocios y llega a tener grandes empresas, generalmente, no siempre, tienen esa mentalidad de no conformarse, de no autoestablecerse. Estoy bien, no, puedo dar más, podemos dar más. Entonces, aunque está pervertido por el pecado cuando lo lleva a la codicia, que es en la mayoría de los casos, pero es una mentalidad de reino. Quiero que me pueda entender eso. Y por eso que Jesús, ¿cierto?, fue, bueno, pero cuando estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra, fue una persona que se multiplicó en otros, que los preparó para multiplicarse, que no se conformó simplemente con él predicar donde tenía que predicar y decir, Señor, yo voy a predicar a estos 12 y a mí me vale que pase después, voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿me entienden? Se proyectó, y por eso que aún él dice, yo estoy con vosotros todos los días, obviamente a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad porque el autoestablecerse es un síntoma de la rebelión. Y nos pasa en todas las áreas. Pero quiero enfocarme en la vida personal cristiana, porque podríamos hablar del funcionamiento de la iglesia, ¿cierto? Pero creo que no es el caso entre nosotros hablar de cómo funciona la iglesia, cómo tendría que funcionar toda la iglesia universal, ¿cierto? Cómo eso me afecta a mí. Podríamos hablar de que las iglesias muchas veces están más preocupadas de autoestablecerse, construirse una capilla, construirse una iglesia, llenar la iglesia de gente y no expandir el evangelio, o no expandirse. Por ejemplo, en China, ¿saben en qué momento se expandió más el evangelio? Cuando más fue prohibido, perseguido, castigado, con cárcel y en muchos casos de muerte en el país. Hasta el día de hoy hay prohibición. Y fue cuando más se expandió. ¿Saben por qué? Porque no había ninguna iglesia, ningún templo. La gente se tenía que reunir a escondidas en las casas. Entre los vecinos, ¿dónde ¿cómo se llama? Nos vamos a reunir ahora? En la casa de tal. Ah, no, pero yo estoy muy lejos. Entonces, los que estamos viviendo en este sector nos reunimos en mi casa, después en la casa de acá, y fue donde más se expandió el evangelio. Porque no estaba esa preocupación y esa enfermedad muchas veces de querer llenar un templo.
¿Me entiendes? Entonces la gente que realmente venía a Cristo era gente que lo amaba. Por eso que yo le dije aquí de que la base para no caer en rebelión es cuánto amo a Dios. Porque si yo hago las cosas por cumplirle a Dios, en algún momento me voy a rebelar. ¿Ya? Y hay muchas cosas que nos pasan por rebeldes. Enfermedades físicas, emocionales, crisis que nos pasan por rebeldes. Yo creo que ya les he, enseñado de que siempre hay que buscar la causa. No para condenar al hermano, pero en mi propia vida tengo que buscar cuál es la causa. Muchas veces una prueba, y muchas veces la prueba es una forma de purificarme. La Biblia habla de que el fuego de la prueba es para purificar nuestras almas, nuestra mente. Y eso quiere decir de que hay cosas malas que deben ser sacadas. Y muchas veces las enfermedades, las cosas terribles que nos toca vivir, por eso que no tenemos que naturalizar todo. ¿Cierto? Hay cosas que parecen muy naturales, pero son por causa de nuestra rebelión. ¿Me entienden? Entonces, el pecado de la rebelión es terrible porque muchas veces nos autoestablecemos. Yo me conformo como estoy. Ya pasamos nuestra crisis matrimonial, nuestra crisis, financiera, o nuestra crisis física, ¿cierto? O de salud. Y ahora ya estamos más o menos bien, quizás no al 100% como quisiéramos, y ya estoy. ¿Entiendes? Entonces ya no me pregunto si estoy bien con Dios, ya no me cuestiono, creo que porque estoy siendo bendecido, Dios avala todo lo que pienso, todo lo que hago, mi forma de pensar, mi forma de entender el reino, mi forma de relacionarme con mi cónyuge, mi forma de ser papá, de ser hijo, de ser miembro del cuerpo de Cristo, etcétera, porque ya pasé la tribulación, entre comillas digo tribulación. Y eso es un principio de rebelión, porque la mentalidad del reino siempre fructifica, se multiplica y llena la tierra. Eso habla de una mentalidad de siempre estoy creciendo, siempre debo crecer más, siempre hay algo más que debo alcanzar para alcanzar el propósito de Dios. Esa es la mentalidad del reino, siempre hay más que Dios demanda de mí. Y no digo demanda de una forma negativa, sino demando de una forma en que el único beneficiado soy yo. No es que Dios me necesite para algo. Dios me demanda cosas para que yo me perfeccione. Por ejemplo, Pablo dice, en Filipenses 3, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, hablando de los perfectos. Pero una cosa hago, prosigo al blanco perfecto. ¿Me entienden? Entonces la perfección, la madurez del creyente se da en un creyente, en un discípulo que sabe que no es perfecto, pero apunta a la perfección constantemente. Y no cree que ya llegó a un techo porque le está yendo bien económicamente, porque se le solucionó un problema familiar, se le solucionó un problema físico, se le solucionó un problema de salud, quizás con el hijo que estaba enfermo, oraron, se arrodillaron, etcétera, etcétera. Dios hizo un milagro y ahora ya nos relajamos con respecto a nuestra vida espiritual. Y eso es lo que no entendemos, que nuestra vida espiritual es nuestra vida natural. El problema es que ahora hay una moda en la iglesia cristiana, donde creemos que nuestra vida natural es nuestra vida espiritual. Y es al revés. Nuestra vida espiritual es nuestra vida natural. ¿Cómo podría explicarles esto? Hay un mover, que no me atrevería a decir que hay demonios detrás, ¿cierto? Pero hay un mover que está muy de moda, especialmente en los jóvenes entre comillas, una generación entre 25 y 35 años, ¿cierto? Que está tratando de imponer de que no tenemos que ser espirituales o místicos, que en cierta manera está bien, pero se han ido a un extremo tal que todo es natural. ¿Me entienden? Y dejan tanto de lado lo espiritual que están dejando de lado a Dios. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que hacen en la iglesia ahora es psicología. La consejería pastoral es psicología pastoral. Las enfermedades, ya muy rara vez se ora por alguien enfermo, porque todo es natural. Es que tengo dolor de cabeza, es que tengo esto, es que es estrés, estás estresado. Es que tienes que dejar de hacer esto y esto otro. Entonces,
es un extremo peligroso, porque muchas veces, o sea, las cosas naturales son resultados de las cosas espirituales. Y muchas cosas que hemos vivido o que hemos pasado que parecen muy naturales, no porque no aparezca un demonio dando vuelta a la cabeza, ¿cierto? Significa que no tiene una influencia demoníaca. Recuerden de que cuando Pedro le fue a hablar a Jesús, le dijo, ten compasión de ti, no vayas a Jerusalén para que no te acontezcan estas cosas que acabas de decir tan terribles. Jesús se da vuelta y reprende al diablo. El diablo estaba hablando en la boca de Pedro y Pedro ni siquiera tenía idea que había un demonio. Él simplemente sintió un sentir de superioridad, de querer, ¿cierto?, ir a aconsejar a Jesús, cómo le va a ocurrir esto al maestro, y él no tenía idea que ya estaba endemoniado. Endemoniado, porque el demonio estaba dentro de Pedro. No estaba hablando por afuera, no le estaba hablando al oído, estaba dentro de Pedro, y Pedro ni siquiera supo cuándo entró, sino que se dio cuenta cuando Jesús lo discernió y echó a Satanás de adentro de Pedro, porque le habló a Pedro, hablándole a Satanás. ¿Dónde estaba Satanás? Adentro de Pedro. ¿Me entienden? Entonces, no porque sea natural, porque si lo miramos con este mover que hay ahora en la iglesia, te diría, no, Pedro, tranquilo, en realidad, no sé, tienes que pensar diferente, tú amas al maestro, es un sentimiento genuino, porque tú no quieres que él padezca, porque tú no quieres que él muera, así que tranquilo, no te preocupes, ese amor que sientes por el maestro, encáusalo, ¿me entienden? Eso diría hoy día la iglesia que practica la psicología cristiana. Y no sabe que lo que estaría haciendo es apapachando al diablo metido en Pedro. Jesús fue al Cayo. Apártate de mí, Satanás. Y lo echó, y cuando lo echó, reprendió a Pedro y lo humilló públicamente. Porque mirando a todos sus discípulos, reprendió a Satanás y después les dijo a todos, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mi nombre, la salvará. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender cómo funciona el reino de Dios. Y no nos podemos dejar engañar. Y esas cosas es la que yo me refiero a autoestablecerse, autoconformarse. ¿Cierto? Queremos no ser místicos, no llegar a ese extremo de místicos, pero nos estamos yendo a otro extremo más peligroso, que es ser demasiado naturales y prácticos. Y tenemos que entender de que la vida espiritual y la fe es práctica, pero viene del Espíritu. Viene del Espíritu. ¿Me entienden? Nosotros tenemos una nueva criatura dentro de nosotros, por gracia de Dios, que la recibimos en el momento que fuimos salvos, la cual opera por y en el Espíritu de Dios. Si yo no quiero tener ninguna conexión con el Espíritu de Dios y quiero solo enfocarme en las cosas naturales y prácticas, estoy viviendo una vida o mi hombre espiritual se está desnutriendo. Y mi alma se está alimentando solo de cosas naturales que están enfermas, como dice Jesús, que la carne está enferma. No puede resistir la tentación. ¿Me entienden? Entonces, lo que yo quiero que ustedes se cuestionen, así como la Torre de Babel, de autoestablecerme. Aquí me establezco. Usted tiene que ser una persona fructífera, una persona que se multiplique en otros, partiendo por la familia. Miren, hermano, ¿cómo usted se multiplica en los demás? Yo un día vi un video que, ¿cómo se llama? A una mujer le empezaron a hacer muchas preguntas sobre su matrimonio. Y prácticamente tenía algunas quejas sobre su esposo, ¿cierto? Y hacía énfasis. Y el entrevistador le dice, ¿y tu esposo es feliz contigo? ¿Es feliz cuando llega a casa? ¿Es feliz cuando está contigo? Y ella no pudo responder y se enojó tanto porque como no respondía y fue insolente con el entrevistador, ¿cierto? Le dijo, bueno, por tu respuesta me doy cuenta que parece que tu esposo no es feliz. Y se enojó y incluso hasta lo insultó, ¿cierto? Y lo mandó, ustedes saben dónde. Entonces, ¿qué es lo que yo multiplico en otros? Partiendo por la familia. ¿Qué es lo que yo multiplico en otros? Paz, amor, gozo. No es que usted crea que está dando eso. No.
¿Qué es lo que multiplica en otros? Paz, gozo, justicia, ¿me entiendes? Eh, Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es lo que multiplico en otros? En los que viven conmigo, en los que se relacionan conmigo. Los más íntimos a los más externos. ¿Qué es lo que multiplico en los otros? Confianza, seguridad. ¿Entiendes? Todos tenemos falencias, hermano. Pero tenemos que cuestionarnos, ¿qué es lo que estoy multiplicando en otros? Usted es una persona que su relación con las otras personas lo lleva a que cambien de tal manera, o que cuando están con usted sean de tal manera que los acerca más a Dios. Y cuando hablo de que los acerca más a Dios, no es que se arrodillen y se pongan a orar. Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo en el matrimonio. Un cristiano, ¿cierto? Un hombre cristiano, casado con una mujer que no es cristiana. Los dos estaban casados y obviamente el hombre se convirtió después, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero la influencia de este hombre es tal, ¿cierto? Y ojo que, ¿cómo se llama? Les estoy dando un ejemplo real de alguien que yo conozco y que yo he visto que es así. No es un invento, como es lo que estoy diciendo. Obviamente, ¿cómo se llama? No voy a dar nombres, ¿cierto? Pero la influencia de este hombre es tal, su relación con Dios y en su relación con su esposa, que la acercaba más a Dios, no del hecho que ella inmediatamente dijo voy a recibir a Jesús como Señor, sino que las actitudes de esa mujer, la forma de ser, sin que ella se diera cuenta, por la influencia que tenía su esposo sobre ella, la acercaba más a ser una mujer de Dios. Casi inconscientemente para ella. ¿Me entienden? Y al día de hoy es una mujer más virtuosa que muchas que se dicen cristianas. Le sirve a su esposo, lo ama, lo tolera, lo aguanta sus cosas, y el hombre no es un machista. Y ella no es una mujer oprimida, al contrario. Tiene su trabajo, tiene su independencia, etcétera, etcétera. Entonces, vemos esa influencia sobre esa mujer. Incluso yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En algún momento le dije, hermano, tienes una mujer, estás casado con una mujer virtuosa. Y eso en gran parte ha sido por tu influencia sobre tu familia. Entonces, tú eres un hombre de Dios. ¿Qué influenciamos? Por ejemplo, con las hijas, ¿cierto? O con los hijos que tienen. Muchas veces los reprende, le aplica, ¿cómo se llama? Disciplina, restricciones, y la forma de ser de sus hijas y de sus hijos los lleva a acercarse más a Dios. No necesariamente que doblen sus rodillas y oren, porque ahora uno de sus hijos, que ya está mayor, recién está queriendo buscar de Dios. ¿Cierto? Pero la forma de ser lo acercaba a ser lo que Dios quiere que haga un joven o un hijo. ¿Me entienden? Por la influencia, es por eso que esta influencia de multiplicarse no es necesariamente caerle bien a la persona. La aplicación de justicia, ¿cierto? Obviamente de amor, de paz, de benignidad, de paciencia, de dominio propio, pero también muchas veces tiene que ver con lo que hablábamos en el culto, ¿cómo se llama? Anterior, creo, ¿cierto? De mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, ¿cierto? Y eso también pasa muchas veces con los cónyuges. Muchas veces hay ciertas situaciones donde tengo que decir, no, yo no voy a permitir esto, ¿cierto? Aunque a la otra persona le caiga mal, se enoje, explote, etcétera, etcétera, yo no voy a permitir esto, pero eso nos lleva a que lo que vamos a hacer no sea parte de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces no es algo místico, no es que yo vea que están doblando las rodillas, ¿cierto? ¿Me entiendes? Sino que cómo se multiplica en otros, cuestiónese. En su familia, ¿cómo se multiplica en otros? Porque yo les di el ejemplo de un buen hombre, cristiano. También he visto y soy testigo de mujeres que son buenas mujeres cristianas, ¿cierto? Y que han influenciado a sus esposos que no son creyentes, de tal manera que han hecho que sus esposos sean más cristianos que muchos que se dicen ser cristianos, sin ser salvos todavía. Pero la influencia de esa mujer es tal, ¿cierto?,
que el hombre se empieza a acercar a hacer la voluntad de Dios solo por la influencia que tiene la mujer. A eso se refiere el pasaje cuando Pedro dice que las mujeres, ¿cierto? Por su buen comportamiento, por su humildad, etcétera, etcétera, convencerán a los esposos. No está hablando de que la mujer va a convencer a su esposo, sino que los otros hombres que no son creyentes, al ver a la esposa del creyente como es, se van a querer convertir. ¿Me entienden? A eso se refiere el pasaje bíblico. Entonces, quiero que se cuestione, ¿cómo usted se multiplica? ¿Ya? Porque yo podría decir, por ejemplo, ¿es usted una fuente de felicidad en el caso de las hermanas para su esposo? ¿O en el caso de los esposos para la esposa? ¿Es usted una fuente de felicidad? Pero, si el concepto de felicidad para mi cónyuge, ¿cierto?, es cosas materiales, cosas banales, o perversiones incluso hasta sexuales, o que yo sea una esclava para mi esposo, ¿cierto?, y que ahí él va a estar feliz, obviamente no. ¿Me entienden? Cuando hablamos de multiplicación hablamos de fruto del Espíritu. ¿Ya? Entonces, yo quiero, usted es una fuente de felicidad divina para su cónyuge. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para tratar de llevarlo a un ejemplo práctico. Yo puedo ser una persona que haga justicia. Y yo también me acuerdo de un caso, obviamente no voy a dar nombres ni nada, pero un caso donde una mujer con su esposo tenía tanto este sentimiento supuestamente de justicia que lo reprendía y lo avergonzaba al frente de las otras personas, ¿cierto?, creyendo que estaba haciendo justicia. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Iba con él y él me cuenta de un parte que le sacaron por ir a exceso de, ¿cómo se llama?, velocidad, ¿cierto?, etcétera. Y ella salta y dice, sí, porque fuiste un imprudente, porque fuiste acá y tienes que pagar el parte, porque la cuestión... Entonces él le dice, pero si pagué el parte, yo sé que fue un error. Yo en ningún momento estoy diciendo ni dando a entender que estuvo bien. No, pero es que lo que pasa es que fue por culpa tuya. ¿Me entienden? Entonces, eso no es ser justo. ¿Qué estoy multiplicando en el hombre? Amargura y humillación. Pero es distinto. Por ejemplo, cuando el hombre, y voy a tratar de dar el mismo ejemplo, pero cambiando las cosas. El hombre dice, por ejemplo, vamos a ir a tal parte, ¿cierto? Y, no sé, voy a ir a sacar, ¿cómo se llama?, la revisión técnica y la voy a comprar. Y la esposa le dice, yo no acepto esto, no acepto esto. Entonces le causa un problema porque hay una discusión, hay una controversia, aunque ella no anda discutiendo, no le anda diciendo, eres un ladrón, ni mucho menos, sino le dice, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Cuando trae el auto, le dice, mira, yo solamente por amor a ti me voy a subir a ese auto, pero yo no quiero andar en ese auto por causa de esta injusticia que estás cometiendo, porque no es correcto. Sin peleas, sin discusiones, sin decirle que era un ladrón, que era aquí, todo lo demás. Entonces está causando, entre comillas, un problema para el esposo. Entonces, el esposo, cuando lo va a hacer de nuevo, dice, mira, mejor, yo sé que mi esposa tiene un alto concepto de la justicia. No es una persona que me insulta, no es una persona que me está haciendo problemas, ¿cierto?, y que me dice que aquí, que soy acá. Pero sí me hace ver su punto y claramente. Entonces, cuando toca pasar la otra revisión técnica, se prepara, trabaja más, ¿cierto? Ella también le dice, mira, tengo esta plata guardada, hagamos esto, etc. Y pasa la revisión técnica. Y la esposa le dice, amor, te quiero felicitar, creo que has hecho lo correcto, sé que ha sido un gran esfuerzo, pero no va y dice, te lo dije, o ahora lo venía a hacer, ¿me entiendes? Entonces, eso es multiplicarse en el reino, porque se está multiplicando en el sentido de que no le está cayendo bien primero lo que está haciendo, pero lo está haciendo con sabiduría, y después se está multiplicando, ¿cierto?, en que cuando el hombre hace las cosas correctas, ¿qué viene de la mujer? Paz, reconocimiento. ¿Entiendes? Y viceversa, también con un hombre creyente, con una mujer incrédula, ¿cierto? Es que yo no voy a tolerar esto.
No, es que tú siempre, no, no lo voy a tolerar, no lo vamos a hacer, yo no voy a participar, no lo voy a hacer, pa. Y hay un problema matrimonial. El hombre no le insulta, el hombre no le dice, sino que simplemente no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer y punto. Y yo no me voy a prestar para esto. Y cuando la mujer recapacita en lo que sea, una decisión financiera, no sé, cualquier cosa, recapacita y lo hace bien, le dice, amor, te quiero, ¿cómo se llama?, felicitar o te quiero agradecer, ¿cierto? Por dar este paso, etcétera, etcétera. Creo que esto es, ¿cómo se llama?, lo correcto, pero no le dice, te lo dije, o es lo que tenéis que hacer, etcétera, etcétera, ¿me entienden? Entonces la mujer se da cuenta de que cuando se están haciendo las cosas en justicia, aunque ella no tenga idea qué es justicia de Dios, pero así el hombre se multiplica en ella. Espero que con estos ejemplos me puedan entender al punto que me refiero con esto. Entonces, usted se tiene que cuestionar, ¿cómo se está multiplicando? ¿Me entiende? ¿Cómo se multiplican su cónyuge en sus hijos? ¿Es causa de felicidad? ¿Es causa de gozo? ¿Es causa de paciencia? ¿Es causa de justicia? No es que le tenga que caer bien a todos, por eso que les di la distinción al principio. ¿Entiendes? No es que yo tenga que hacer feliz a mi esposo y complacerlo, en el caso de las hermanas, en todos sus caprichos y todo lo que él quiera, cuando escapa de los conceptos de Dios. Pero sí, y espero que no se sientan mal, hermanas, pero sí, una mujer está complaciendo a su esposo en lo que se refiere a las cosas que sí están en el orden de Dios. Y para los esposos también. Nosotros como hombres estamos complaciendo a nuestras esposas en lo que tiene que ver con respecto a las cosas de Dios, porque complacerla no es hacer todos sus caprichos. Caprichos que muchas veces escapan de la voluntad de Dios. ¿Me entienden? No es que yo sea un hombre que haga todo lo que diga mi mujer y ahí yo la hago feliz, que desgraciadamente es lo que pasa en la mayoría de los matrimonios. Muchas mujeres dan problema al marido, problema, hasta que el hombre deja de luchar y simplemente ya, que se haga lo que ella quiera, me da lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, ahí se sienten felices. Y qué terrible que tu felicidad sea que tu felicidad sea tu rebelión. Y nos pasa a las hermanas como esposas, a los hombres como esposos, nos pasa en el trabajo, nos pasa en la familia, nos pasa en la iglesia. Cuando las cosas se hagan como yo quiero, o me hagan feliz a mí, entonces soy feliz. Y a veces soy feliz en mi rebelión. Qué triste, qué lamentable que nos digamos cristianos y nos queramos constantemente autoestablecer en nuestra rebelión. Entonces, justamente, hermanos, tenemos que cuestionarnos cómo usted se multiplica. En el trabajo es una persona, porque si hay amargura en nuestro corazón, vamos a multiplicar amargura, ¿cierto? Hay gente que nos amarga, hay gente que nos echa a perder la vida, hay gente que ¿me entiende? Pero que tiene que ver con respecto a lo divino, porque yo me puedo amargar porque no se cumplen mis caprichos. Y eso no es que una persona me esté amargando porque no es de Dios. ¿Me entienden? O yo me puedo sentir feliz con otras personas. Muchas veces pasa muchos cristianos amargados con la iglesia y con Dios, que se sienten mejor y más feliz con la gente del mundo. Dice, en el mundo me siento más comprendido. Pero eso no es, ¿cierto?, necesariamente, aunque a veces que sí, necesariamente de que la iglesia no está multiplicándose en mí con felicidad y con paz, sino que mi felicidad y mi paz está equivocada, porque yo soy feliz y tengo paz cuando nadie me dice que tengo algo malo, cuando nadie confronta mis tinieblas, no cuando todo me soba en el lomo. ¿Me entienden? Entonces quiero que entiendan bien la diferencia para que se entienda bien de lo que estoy tratando de transmitirles, que creo que es de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, y a veces nosotros somos personas que amargamos a otros. A veces nosotros somos personas que amargamos a alguien que debería ser feliz con nosotros.
O somos personas que hacemos feliz a otro cuando la persona deberíamos nosotros entristecerlo por su forma de vivir. ¿Cómo podríamos decir? ¿Qué descripción da la Biblia con respecto al concepto que les acabo de ¿cómo se llama? Decir, ¿cierto? Habla de los hechiceros, que entristecen al justo y alientan o alegran el corazón de aquel que se tiene que arrepentir, el del que hace lo malo. Entonces usted, ¿qué multiplica? Usted puede caerle bien a todos, por ejemplo, pero les cae bien a todos porque promueve que vivan como quieran, ¿cierto? O que vivan en injusticia. ¿Y a quién no le cae bien a alguien que nunca te dice nada malo? O usted entristece a alguien que no debería de entristecer, sino que su forma de vivir o su forma de cómo es esa persona con usted, usted debería de responderle con paz, felicidad y gozo, o con respeto, o con cariño, no tengo idea, ¿cierto? Por causa de cómo es esa persona con usted. Sin embargo, ¿cierto? Usted le es causa de tristeza porque a usted no le gusta ser feliz en el orden de Dios. Usted quiere que se cumplan sus caprichos. Y eso es autoestablecerse como la Torre de Babel. Y eso es rebelión. Yo me quiero autoestablecer así y Dios no me tiene por qué decir absolutamente nada. La mentalidad de reino a la cual yo me refiero el día de hoy es fructíferos, que nos multiplicamos y llenamos la tierra o el entorno en que estamos. Este es un tema mucho más largo. Vamos a ver si lo podemos alargar un poco más en la prédica del domingo. Pero ese es al punto que voy, hermanos. ¿Usted se multiplica? ¿Cómo usted se está multiplicando ahora? Analícese en sus hijos. Si sus hijos se portan bien, no en su concepto de bien, porque muchas veces como papá, para nosotros que se porten bien es que hagan todo lo que yo quiero, que no se mueva, que no hable, que no grite, ¿cierto? Que no haga esto, que no haga esto otro. ¿Ya? Cuando el hijo se porta bien en los conceptos divinos, o sea, yo premio que él sea honrado, yo premio que él sea disciplinado, yo promuevo en mi relación con él, ¿cierto? Promuevo el respeto por los mayores, por los padres, promuevo el respeto, promuevo, no sé, los valores cristianos, promuevo y ataco las cosas que no son de Dios que se manifiestan en mi hijo, o nos podemos ir a la relación matrimonial. Miren, hermanos, uno ve con tanta pena buenos hombres casados con malas mujeres. Y al revés, malos hombres o buenas mujeres casados con malos hombres. Yo tengo un amigo, bueno, amigo quizás no tan cercano, pero él es cristiano. Y está casado con una buena mujer. Una buena mujer. Que no quiere decir de que sea perfecta, que nunca tengan conflicto, etcétera, etcétera. Está casado con una buena mujer. ¿Saben que se nota la influencia de esa mujer sobre él? Él es un buen hombre también. Él no es un mal hombre. Pero es raro ver esta combinación así, un buen hombre casado con una buena mujer y ese matrimonio prospera. Todo lo que hacen prospera. Pese a que quizás el hombre no está tan metido como un verdadero discípulo, pero gracias a la influencia de su mujer, está más cerca de Dios que de cualquier otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que usted multiplica? Y ojo, cuando lo analice, analícelo a la perspectiva de Dios. Y le voy a dar el último ejemplo. El diablo es feliz queriendo ser Dios. Y mientras más la gente lo adore, lo siga, consciente o inconscientemente, logre su objetivo, él se siente feliz, dichoso y se regocija. Entonces, no todo gozo viene de Dios. No toda tranquilidad viene de Dios. No todo enojo viene del diablo. Jesús se enojó, ¿no? Volteó las mesas y dice literalmente que se enojó. Y dice, mi casa la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Se enojó o no se enojó?
¿Ya? La Biblia en ninguna parte dice que no nos enojemos. Dice, el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Si lo queremos parafrasear, es decir, que el enojo, cuando sientas enojo, que en ningún momento te lleve a pecar. ¿Ya? No toda tristeza es del diablo. La Biblia dice de que, Pablo habla de que fuisteis contristados según Dios para el arrepentimiento. ¿Usted se multiplica en esas cosas en los demás? Hermano o hermana. Si usted ni siquiera es capaz de discernir esas cosas que Dios quiere hacer con usted, ¿cómo las va a multiplicar en otros? Entonces tiene que partir por, primero, entender, ¿cierto? Discernir y esforzarse, estudiar y trabajar, ¿cierto? En Dios, en su vida, en su salvación, de tal manera que usted se pueda volver un experto, una experta en discernir cuando el Espíritu Santo lo contrista, cuando usted hace enojar a Dios con sus actitudes, sus pensamientos, cuando realmente la paz que siente viene de Dios, porque Dios está en paz, o usted está en paz con Dios con lo que está haciendo, porque le agrada a Dios, o Dios lo hace sentir feliz y viene un gozo del Espíritu Santo, cuando usted pueda discernir y diferenciar claramente el gozo que viene de Dios, el gozo que viene de su carne y de Satanás. La tristeza que viene de Dios, la tristeza que viene de su carne o de Satanás. El enojo que puede ser un celo de Dios, como el enojo que puede venir de su carne porque no se cumplen sus caprichos, o las cosas no son como usted quiere que sean, o el enojo que viene del diablo, y así sucesivamente. Si usted no es capaz de discernir eso, y en su mente solamente se deja llevar porque yo me siento así, o porque yo creo que estoy bien, así soy, usted se está autoestableciendo como la torre de Babel, y Dios tiene que venir y destruir eso para que usted deje de autoedificarse. Y muchas veces por eso nos pasan cosas. Porque Dios tiene que derrumbar lo que hemos sobreedificado o autoedificado para autoestablecernos como no sé. ¿Cuántas cosas podríamos hablar de la gente que anhela tanto ser profeta, o anhela tanto ser aquí, o anhela tanto ser reconocido, o anhela tanto cambiar al cónyuge, ¿cierto? O anhela tanto muchas cosas, ¿cierto? Que se termina autoestableciendo en su propia rebelión, y a veces Dios, por amor, tiene que derribar eso con una tribulación o una prueba. ¿Me entienden? Entonces necesitamos nosotros escudriñarnos a nosotros mismos. Si realmente somos verdaderos discípulos. Porque eso es algo que debería estar innato en un verdadero discípulo de Jesucristo. Yo les hablé de que el discípulo no necesariamente es alguien que tiene cursos teológicos, que obviamente son buenos, pero un verdadero discípulo es una condición del corazón de querer ser discipulado, transformado, y de tener un maestro donde yo agacho la cabeza y digo, usted ordena cómo yo debo ser, que debo cambiar. Y yo voluntariamente me sujeto a usted. Hablando obviamente del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nos sujetamos a Cristo si está en el cielo? Usted dirá, no, está en nuestro corazón. No, pero estoy hablando, está en el cielo, que no está aquí físicamente, ¿cierto? Usted no puede, ¿cómo se llama?, abrir la puerta y decirle, Jesús, dime qué hago, ¿cierto? ¿Cómo usted se sujeta a Cristo? Sujetándonos a las autoridades que Dios ha puesto sobre usted. Esposos, escuchando a nuestras esposas, ¿o no? Deberían ser las personas que tienen más influencia sobre nosotros, ¿cierto? Esposas sujetándose a sus esposos, porque usted no es la cabeza es su esposo. Aunque usted crea que suena machista y todo lo demás, pero yo lo he explicado muchas veces que no es machismo, y lo he explicado con lujo de detalle, por eso que lo hablo abiertamente. Sujetándose a su esposo, porque él es la cabeza, no usted. ¿No? Sujetándome a los pastores, especialmente los hombres. Porque miren, y ahora sí que es verdad, con esto termino. ¿Dónde se manifiesta la rebelión en el hombre? ¿Contra quién se rebela el hombre cuando está amargado? Cuando está desilusionado. ¿De quién se aparta? ¿De la esposa? ¿No? ¿Que no le voy a hacer caso a mi esposa?
¿De quién se aparta? De Dios. ¿A quién culpa de sus desgracias? ¿A quién culpa el hombre de sus desgracias? A Dios. Un hombre que se amarga con Dios se hace ateo. Un hombre que se le muere un hijo y no tiene la fe suficiente para seguir amando a Dios, y le termina echando la culpa a Dios. Y la mayoría de los hombres ateos, ¿cierto?, siempre dicen: si Dios existiera, yo iría ante su trono y diría: ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Y con qué derecho has hecho esto con la humanidad? ¿Entienden? ¿Contra quién se revela la mujer? ¿O a quién culpa la mujer de todas sus desgracias? ¿Al marido o al hombre en general como género masculino? Y no lo vemos, ¿cómo se llama?, con el feminismo. ¿Contra quién se empodera la mujer? ¿O qué lugar codicia la mujer? El del hombre, ni siquiera el de Dios, el del hombre. Queremos los mismos derechos del hombre, queremos ser como el hombre, quiero yo ser la que manda en la casa, la que manda en el matrimonio, la que... ¿Y contra quién se revela el hombre? ¿En qué lugar se quiere poner? En el lugar de Dios. Yo quiero clonar, yo quiero crear vida, ¿me entienden? Y así podríamos dar muchos y miles de ejemplos. Así que vamos a orar, vamos a tratar de continuar este tema en la prédica del domingo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te ruego que nos des la suficiente madurez y paz para poder cuestionarnos, Señor, en nuestro corazón, si realmente nos estamos multiplicando en otros como deberíamos multiplicarnos, si somos una fuente divina sobre los otros, en justicia, en felicidad, amor, gozo, paz.